Bien, 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 bien. ¿Cuánto vamos haciendo ya? Buenas, buenas. Chicos, voy a hacer una prueba. Bueno, todavía. Buenas, ¿qué tal clase? ¿Qué tal, Leo? A ver, esto era. Quiero ver si ahora me van a escuchar cuando ponga el video. Ya sé cómo usar inteligencia artificial. Ahí. ¿Se escucha el...? Sí, ahí está grabando, Camilo. ¿Se escucha ahí el audio del video? No, bien. Entonces, déjenme que hago algo. Era Control Shift M. Y ahí empezó a escucharse. Mm, ujú, ujú, ujú. ¿No tenés alguna opción acá en Webex o no? Voy a dejar de compartir un cachito. Ahora no escuchan nada, ¿no? Listo, ok. Bueno, una lástima. Bueno, quería probar una opción de Webex que tiene ahí en modo música. Quería saber si el modo música permitía que escuchen, pero no. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a tratar de dar un poco de resumen de todo lo que pasó esta semana. A ver, primer punto, lo de siempre, a tener en cuenta la planilla de asistencia, ¿sí? Siempre la tienen en la parte de acceso. Tienen que entrar a la comisión 4 y ahí ven si los presentes van apareciendo. Ahí ya están apareciendo los presentes del día de hoy. Tienen que estar al tanto de cómo va su regularidad. Si cuando dan el presente, el bot les toma el presente. Si ustedes piensan que les están tomando el presente y acá no aparece ninguna P, le tiene que llamar la atención. ¿Sí? Chicos, la responsabilidad del presente es de ambas partes, ¿sí? Nosotros hacemos de nuestro lado, pero ustedes también tienen que verificar de que estén presentes si no aparecen de un día para el otro diciendo, yo no sé, yo no tengo presente. ¿Por qué no tengo presente? Entonces, tengan en cuenta que siempre avisamos que tienen que trabajar con el bot, le tienen que dar el presente al bot por privado, con P y el número de legajo, le ponen el número de legajo al bot, no me acuerdo si se va a andar, pero el bot les tiene que responder. Si ustedes no le dan el presente al bot, el bot nunca les va a responder, no le dan el presente, no va a pasar el presente. Si lo escriben a mano como quieren, presente, yo soy Juan, presente, eso no es un presente, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta, ya a esta altura del año, después de 8 clases que tuvimos, que el presente se da por acá. Siempre por privado al señor. Bien, eso por un lado. Tenemos la planilla de asistencia. Después, con respecto a la planilla de asistencia, tengan en cuenta de que una de las condiciones para ser regular en la materia es un 80% de asistencia, ¿sí? O sea, tienen que tener más del 80% de asistencia de las clases que se dieron. Entonces,
pues, es muy probable que si ustedes aparecen de golpe entregando trabajos prácticos y no tienen ese porcentaje de asistencia, yo me contacte con ustedes diciéndoles qué pasó acá. ¿Ok? Bien. Otro tema, cronograma de clases. Revisión rápida. Estamos en esta semana, 18 de 5. Próximo martes no hay clases. Significa que no hay clases. ¿Ok? No es que no va a haber clase acá y que vamos a estar todos los docentes también dando soporte. No, feriado. Directamente no hay nada. La otra semana, el 3 de junio, va a ser la entrega del trabajo práctico número 2. Ahora después vamos a hablar de eso. eh, que para los que hayan hecho las entregas semanales, este trabajo no tendría que ser ningún problema. Bien, tengan en cuenta que ya estamos a esta altura del año, ¿sí? Ya estamos transitando, ya estamos prontos a cerrar el tema de condicionales y una vez que cerramos el tema de condicionales, arrancamos con ciclo for. Y ya ahí ya se nos está yendo la mitad del año. Ya pasó la mitad del año, bola. Bien. Recuerden, si quieren hablar y hacerlo rápido, abran el micrófono y hablen. Es más rápido que andar tipeando. Tal vez están 2 horas tipeando y yo ya me fui de tema. Eh, Esas cosas, Fran, son cosas de estar totalmente perdido de la clase. La A es aprobado, la I que no tuviste la entrega, que no se realizó la entrega. Significa eso. Bien. Entonces, seguimos. Esto vendría a ser siguiente tema. Parte de el trabajo práctico. La semana que viene, no, la semana que viene no. El 3 de junio tienen que entregar el trabajo práctico número 2. Ya está habilitada la consigna del trabajo práctico número 2. Podemos verla acá. Voy acá. Sí, acá. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle, pero ya está habilitada. Tienen que, bueno, ahora lo vemos un poquito en detalle, no importa mucho. Tienen que tener en cuenta que el concepto de entrega, la forma de entregarlo va a ser lo mismo. Eh, Fran, si tenés, o para cualquiera que tenga problemas con la entrega, esos temas se deben verificar en el momento correspondiente, ¿sí? Ahora es momento de dar clase. Cuando termina la clase, me contactan o si no, tienen toda la semana para mandar un correo para verificar sus notas y ver lo que pasó, ¿sí? Ahora el momento más propicio es cuando termina la clase, ahí me contactan cuál era el problema. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿no se ve? O Ah, dejé de no, compartir Leo. pantalla. No, dejaste de compartir. Yo pensé no. No, profe, por eso decía. Ahí está. Ahí Perfecto. se ve. Buenísimo. ¿Nunca volví a compartir o esto dejó No, de compartir creo que solo? desactivaste por lo del audio y no volviste. Después Y no volví. pusimos Ok. hablando de otra cosa. Bueno. Bien, entonces estuve hablando en el aire por un rato largo. Claro, yo estoy viendo acá el Eh, colaboratorio, tengo abierto el navegador y voy bien. viendo mientras Acá me doy cuenta. tenemos lo que mencionaba recién, la planilla de asistencia. ¿Esto lo llegaron a ver o no? Bien, listo. Entonces, lo que mencionaba es lo mismo de siempre. Planilla de asistencia en la parte general, información general, planilla de asistencia. Deben verificar acá, tienen las notas, los presentes, también todo. Es lo mismo que está desde el primer día de clases, no cambió nada. Queda en responsabilidad de ustedes andar verificando esto. No queremos sorpresa de que pasa medio año y alguien dice, pero yo nunca di el presente. Este estilo de cosas. Tienen todas las herramientas ustedes para mm, no andar desligando culpas a otros, ¿sí? Tenemos la parte del cronograma de clases. Estamos en esta semana. O sea que mientras yo decía, estamos en esta semana, estamos acá, vamos allá, estamos allá, estaban todos diciendo ahí, bueno, si el profesor lo dice. Bueno, semana número 3. Perdón, semana del 18. Estamos parados acá. El 3 de junio es la entrega de trabajo práctico número 2, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito. Tenemos la semana que viene feriado, así que es lo que decía, esa semana no va a haber nada de clases, nada de nada. Es muy probable, todavía queda por confirmar, que tal vez el 27 haya una clase de, de soporte, pero no sé todavía si Tobías confirma.
Ya. Ahora, Sí, después. lo del jueves 27, Sí, ¿era? Sí, sí, está confirmado, le dije a Cristian que sí. buenísimo. Entonces, ahora después lo vamos a agregar acá en el cronograma. Ok. El jueves 27, que viene a ser no el jueves que viene, sino el próximo jueves, justo el jueves de la semana que no hay clases. Ahí Tobías va a estar dando clases de soporte, que lo pueden aprovechar ese espacio para quitarse todas las dudas antes de la entrega del trabajo práctico. Bien, Profe, siguiente tema. consulta. Sí, adelante, te ¿Qué escucho. horario tienen Seguro. las clases de soporte? A las 6 empieza. El horario de inicio son las 18 horas, ¿sí? De 18 a, ¿cómo arreglaron, Tobías? Hasta, por lo general, 8 o 9, no más que eso. De hora. El Bien. otro día nos Lo quedamos que hasta tiene, 8:30, sí, pero Lo que tienen que tener en cuenta, chicos, son a partir de las 6 de la tarde. Pero no quiere decir, claro, Tobías mencionaba recién, son de 6 a 9. No quiere decir de que Tobías va a estar enfrente de la máquina haciendo un streaming de 3 horas y no hay nadie, ¿sí? Tobías va a arrancar a las 6. Si a las 6:30 ya aclaró todas las dudas y no hay nadie conectado, Tobías agarra, adiós, cierra la compu y listo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, no es un espacio abierto de 3 horas de consultas para lo que quieren y dicen, son las 8:30, me voy a conectar para ver si puedo preguntar algo. Está, ¿Se entiende? está bien. Mejor, Yo si no hay pregunto, gente, sí, sí, pregunto porque yo no fui a la clase a la vez anterior y no sé bien dónde estará la modalidad, pero eso es una clase así con este mismo, ay, no me sale la palabra. es la Con esta con- misma misma modalidad, plataforma. pero no hay asistencia. ¿Sí? Es una de las clases, son los y no es jueves, todos los jueves. pero con previo aviso. Claro, no son ¿Sí? todos los jueves. Tengan en Bien, Tal cuenta eso. cual. Ahí consultaba a Lourdes si son los jueves. No, no son todos los jueves. Son cuando lo avisamos nosotros en clase de que va a haber un jueves tal, X, va a haber clase de soporte. Nada más que ¿Es eso. con esta ¿Sí? misma plataforma, con Webex? Es la misma plataforma, se comparte el enlace, se comparte en el canal de Discord, también se comparte en Telegram. Ok, perfecto. Lo mismo, el jueves Bien, pasado se hizo lo mismo y queda abierto el espacio para las consultas que ustedes quieran hacer. ¿Sí? bárbaro, gracias. No hay problema. Bien, bueno, les mencionaba la parte de, bueno, los trabajos prácticos. Siguiente punto. Tenemos ya abierta el espacio para el trabajo práctico número 2. Creo que todavía no está abierta la recepción. Creo que todavía no abrió. Abre en un par de días. Pero es hasta el 3 de junio, ¿sí? Tienen hasta el 3 de junio a última hora, que es un jueves, para hacer la entrega. Acá está la definición, ahora después vamos a hablar un poquito más en detalle. ¿Qué más? Esta es la definición. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, entregas semanales. Ya cerré o bloqueé la entrega semanal de la semana que pasó. Ahora vamos a hablar de mis felicitaciones a aquellos alumnos que siguen acompañando con entregas semanales, ¿sí? Han hecho muy buenos trabajos, me gustó. Nuevamente, estas entregas son más que nada para poder ver, mantenerse al día de los contenidos que se van a encontrar con el trabajo práctico número 2, el trabajo práctico número 3, con todos esos temas. Han podido avanzar con el tema de subir los GIFs, eso me gustó bastante, que parecía un tema. Lo malo es que hay pocas entregas, muy pocas entregas, pero las pocas que hay están muy bien logradas, me gustó bastante. Ahora, después cuando termine la clase, voy a ir repasando una, especialmente este trabajo que vi, unas cositas que hicieron adentro que están bastante buenas. Pero bien, recuerden que estas entregas, ahora después hablaré con Guadalupe, porque me hizo una breve explicación de por qué uso una variable. Así que después, al final de la clase, cuando abra el espacio para rever estos trabajos, si es posible, Guadalupe, me gustaría hablar de esa variable. Bien, esa es la parte del trabajo práctico semanal. Ay, esperen que hay aparece una barrita en Webex que es muy molesta. Bien, entonces esto ya está bloqueado, ya está abierto el espacio para la entrega de esta semana, que ahora vamos también a hablar de ese tema. Noté
noté que no terminó de comprender el tema de los condicionales. Igual nos quedan 2 clases más de condicionales, Florencia. Seguimos, hoy avanzamos con condicionales y la semana después del feriado también va a haber condicionales. Así que no es un tema que hemos cerrado todavía. Hola, Eh, profe. ¿Se me escucha? buenas, se te escucha muy bien. Tengo una duda. Tengo una Sí. duda respecto a este último trabajo semanal. ¿La hago ahora o Sí. al final de la clase? Hacer la consulta, te digo, si es muy larga la respuesta, lo pateamos para el final de la clase. No, porque yo lo estaba haciendo al trabajo y tuve un problema para Sí, hacer los botones para que pasen las pantallas. Intenté con Void Mouse sí. Clicked y Void Mouse Pressed y todo lo demás me iba bien, pero fue eso lo único en lo que no pude avanzar y por eso no lo entregué. Ah, ok. ¿Vos habías hecho una consulta en foro o algo por el estilo? ¿Una qué? Una consulta en el foro. Sí, pero no estaba relacionado con esto. No, digo, si habías hecho una consulta en relación a esto en el foro. No. Ok, bueno. Mi recomendación siempre es la misma. Para las dudas del trabajo o cosas que se van encontrando, lo mejor es publicar esa duda en el foro, así nosotros podemos dar una respuesta. Te consultaba eso porque alguien, no recuerdo quién, hizo una Yo, profe. consulta. Sasha, esta consulta, no sé, ¿hablaste recién? Sí, Bueno, profe. el ejemplo era que realizaron la consulta de qué era lo que pasaba, entonces yo le di como un feedback de cuál sería tal vez una forma de encarar la solución. Recuerden que cuando nosotros les damos una respuesta por el foro, es muy probable que le demos como una especie de pseudocódigo o una idea de qué es lo que está pasando, a menos que sea muy concreto el error. ¿Por qué? Porque en este código que se ve acá, Sasha, Sasha, Sasha Sí, estoy. tomó como un criterio para hacer el avance y el retroceso de imágenes, que es un criterio, no está bien ni mal, pero es un criterio que tal vez era muy complicado. Entonces mi recomendación para él fue tomar una lógica tal vez un poquito más simple. Entonces, Ailén, creo que comentabas recién, tal vez si vos Sí. haces la pregunta en el foro, es muy probable que vos obtengas una respuesta antes de esperar toda la semana para ver qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, mi recomendación es eso. Siempre hacer la pregunta en el foro y ahí vas a tener una respuesta mucho más rápido porque en clase no vamos a estar respondiendo problemas a menos que sea algo muy rápido, ¿sí? Bueno, gracias. No, bien. Entonces, con respecto a ver, a esta parte del trabajo semanal que viene ahora, no, esto no. El trabajo de esta semana, ya el trabajo de la semana pasada ya queda cerrado el espacio, y va a haber un trabajo nuevo, que lo que van a tener que hacer para este trabajo es un videojuego, un jueguito, un juego muy simple, pero muy simple, donde tiene una pantalla de inicio. De esa pantalla de inicio, perdón, tras algún evento que lo definen ustedes, empieza el juego y una vez que ustedes avanzan en el juego, ganan o pierden, tiene que haber una pantalla final. O sea, una pantalla que se perdió o que se ganó, o la misma pantalla que indica el mensaje de alguna manera o la otra. El juego tiene que ser muy simple, pero muy simple. Estamos hablando de juego básico que tal vez aparece acá daba como un ejemplo simple, de que si aparece un círculo aleatoriamente en la pantalla y le hago clic, gano, pero el criterio de esta entrega es que puedan empezar a comprender o a transitar lo que lo que son las transiciones en los juegos. No, el Galaga es un nivel 10 para lo que tienen que hacer acá. No, 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 no. Di como un ejemplo ahí, pero lo que yo trato de mencionar es que el juego que tienen que hacer puede ser muy simple. Puede ser agarrar y decir, muestran 2 números y hay que adivinar cuál es el siguiente. Nada más que eso. Entonces, no sé, ponen 1, 2 y ponen un signo de pregunta y cuál es el siguiente. Si aprieto el 4 pierdo, si aprieto el 3 gana. O cosas así, o una palabra y adivinar cuál es la siguiente.
No, Super Mario no, porque nos vamos demasiado. Pero es un simple juego. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a comprender un poco de que este tema que estamos viendo de condicionales, que hasta ahora lo estamos usando con cosas muy simples, los condicionales también empiezan a ser esas herramientas que nos ayudan a transicionar en un juego, de ir de una pantalla a la siguiente. Los que hicieron el trabajo semanal anterior, el de la semana pasada, se encontraron con esto de cómo hago para poder mostrar una imagen y siempre mostrar ese mismo texto que corresponde a la imagen y no caer en un problema de que si estoy mostrando una imagen o la otra, los textos se desfasen. Bueno, esas cosas que van descubriendo, este trabajo semanal es para eso. Tiene que ser muy simple, recuerden el juego. No tienen que empezar a complicarse y no escuchar yo la semana que viene, no sabía qué juego hacer y no lo hice. Porque no, lamentablemente no va a ser excusa. Es más, si no saben qué juego hacer, preguntan y de alguna manera lo podemos salvar. Es más, pueden usar el mismo canal de Discord como para propuesta de juego simple. Y ahora que mencioné Discord, no respondo mensajes personales en Discord, a menos que no sean algo crítico, ¿sí? Si no, por más que me hablen, yo no les voy a responder en Discord. Para eso tienen colaboratorio directamente. Me hablan por colaboratorio, me mandan mensajes privados, seguramente lo respondo. Pero por Discord, si me preguntan por Discord, ya notaron mucho que no les doy bolilla. A menos que sea algo crítico. Sí, justo Julián. Que me consultaste algo, entonces, no, bueno, por eso mismo. Bueno, ese tema de Discord. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá está la resolución, que lo tienen que armar. Lo mismo, tienen que subir un enlace de GitHub y armar, eso no lo puse, lo voy a agregar, y subir un pequeño GIF animado para poder verlo el videojuego. ¿Por qué les digo eso? Les voy a dar un ejemplo de por qué el GIF animado y porque me resuelve mucho el tiempo a mí de corrección y de poder ver el trabajo. Este es el de la semana pasada. Yo lo que hago es lo siguiente. Fíjense, este juego acá nos dan un previo de lo que se está viendo. Entonces yo accedo por la URL. Recuerden que en estas entregas no nos preocupamos por las URLs de la entrega. Esto que tuviste acá, Guadalupe, no sé si estás presente, pero es un tema de algún conflicto de un archivo. Pero bueno, no importa, no importa. Esto por acá. Cuando hagan estas entregas también verifiquen que están subiendo. ¿Sí? Me guardé varias veces el archivo. Se escucha muy bajito, muy bajito. ¿Puede ser que tengas el micrófono lejos? No, ahí se escucha mejor. No, pero bueno, a ver. No les muestro mi pelo, sino que estoy tratando de escuchar. Yo escuchaba algo. Bajito, pero se escuchaba. Sí, muy bajito, por eso. Yo estoy con Guadalupe, si Auris, querés por eso. hablar. No, o sea, que a medida que lo iba guardando, se ve que iba guardando en diferentes archivos. Ok, entiendo como que. Bueno, mira, para resolverlo, o sea, si vos haces la entrega y te va pasando esto, y estas son cosas que no necesitas, esto es por otro tema, haces clic en el archivo, venís. Al tachito que está ahí, a la derecha. Ay, o a la ¿dónde izquierda. estás? Abajo. Acá, ahí. Y le das. Yo no lo voy a poder borrar, me va a tirar un montón de cosas, pero bueno. No, ahí le le das solicitaste que. Vos vas a tener en realidad creo que lo vas a tener acá donde decía yo. No sé si es Puede aquí, ser, aquí está. claro. Pero bueno, o en el tacho o acá arriba te aparece como la forma de borrar. Pero igualmente, en esta entrega no perjudica nada, ¿sí? No pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro, miro el trabajo cómo está funcionando, que no era este. Acá veo el ejemplo que están dando ustedes y después me pongo a ver el código, a ver todo lo que hicieron. Entonces acá veo que se generaron variables para todo lo que son las imágenes, los textos, estas variables que no entiendo para qué son. Mirándolo así, todavía no avancé. Tengan cuidado tal vez con variables con mayúscula, comentarios nomás. Acá aparece una variable y empiezo a analizar de que se cargan todas las imágenes. Recuerden que los load image, load font, hacerlos en el setup y no en el void draw.
se inicializan variables y después lo voy mirando y voy siguiendo más o menos la lógica que van armando. Entonces, con eso yo ya me voy viéndolo de esta manera, yo ya entiendo de que lo que van armando. Esperen que me aparece una barra de Webex que me frena todo. Te vas a tener que enviar con la barra esa, Leo. Pero es. No sé, todo el Sí, mundo. aparece cuando compartís. Sí, sí. ¿No tiene como para elegir otro modelo, no? Ya probé. Estoy en otro lugar donde también pasa. Bueno, entonces, miro esto, voy al código y voy analizando el código, cómo lo van armando. En este caso, para este ejercicio, justo hubo una variable rara, frames per sec, que no entendía para qué era. Así que después, creo que era Guadalupe, sí, Guadalupe, me va a explicar por qué usaba esa variable que no entendía el contexto para qué funcionaba. Pero bueno, esa era es la explicación rápida por qué les pido también el GIF animado. Y acá, ya que estamos en este tema, quisiera mostrar este trabajo. Que vamos, ya que estoy, los voy a descargar y vemos cómo descargo el zip. Cuando yo descargo el zip de cualquier proyecto, se baja todo lo que hay dando vueltas, ¿sí? Entonces, no se puede descargar nada más que una partecita concreta de las subcarpetas que hay. Cuando se descarga, uno se descarga todo de uno. Entonces, me voy a descargas, descomprimo esto, me meto acá y ya abrimos Processing con este trabajo. Bien, le damos play primero. Acá tenemos el trabajo. Imágenes, van apareciendo los textos abajo y yo puedo ir pasando de imágenes. Acá fíjense que quedó algo de las pruebas que estaba haciendo su compañero porque cuando arranca el programa, arranca la imagen 27 y esto ya es mitad del video más o menos. Seguramente porque acá hay una variable ahí, page. Si pongo 1, ahí arrancamos por la página número 1. Hizo el slide de imágenes. Con cada imagen le aparece su propio texto. Buenísimo. Y lo que me interesa de este trabajo es que su compañero hizo lo siguiente. Avanzamos un cachito, avanzamos. Acá tuvo algo que empezó con lo que se llama los else-if, que es lo que vamos a ver hoy. Dependiendo de en qué página era la que estaba, ponía el texto que iba a utilizar y el texto estaba siempre en una sola variable. O sea, no utilizó tantas variables como texto necesitaba, sino que el criterio de él fue el siguiente. A ver, yo cuando estoy en una pantalla, estoy seguramente viendo una imagen y viendo un texto. Entonces, el criterio que él usó para visualizar el contenido fue decir, bueno, guardo en una variable el texto que voy a mostrar en ese momento. No pasa nada, no es problema. Y después utilizó otra variable, ¿dónde estamos? Acá, que es en page, él mantiene el número de la página a la cual está parado. Y fíjense que ese número de página, que es lo que yo había modificado acá al principio, juega con ese número para cargar las imágenes. Entonces, las imágenes, para que eso funcione, ahora lo vamos a ver un cachito más en detalle, en la carpeta data, él tiene, fíjense, todas las imágenes con el número de página al cual corresponde.
Entonces, en parte algo que habíamos visto también en la clase pasada, de tener las imágenes con algún formato o algún criterio que yo pueda utilizar de manera tal de que a nivel programación las pueda levantar fácilmente. ¿Por qué? Porque si yo tengo imágenes que tienen nombres diferentes, supongamos que esta pantalla inicial, pantalla del Día de los Muertos, pantalla del Día de los Muertos conmigo, y así subiendo y cambiando los nombres, es muy complicado encontrar una manera después de hacer algo reutilizable, poder levantar todas las imágenes. Entonces él bajó el criterio y dijo, bueno, todas las imágenes, la que corresponde a la pantalla 1 se llama 1.jpg, la pantalla 2, 2.jpg, y así sucesivamente. Entonces luego, cuando él tiene que levantar la imagen, más allá de que esto es poco performante, que tiene poca performance porque carga mucho las imágenes demasiadas veces por segundo, más allá de eso lo que logra es que él no tiene que tener un if por cada imagen, sino que cuando necesita levantar una imagen, él hace el loadImage y en esta variable va a estar el número de la pantalla que está. Entonces va a ser, cuando él esté en la pantalla 1, se va a levantar la imagen 1.jpg. Cuando esté en pantalla 10, 10.jpg. Y así sucesivamente. De esa manera reduce mucho la cantidad de código, ¿sí? Quería compartirlo eso porque es una buena solución, ¿sí? Entiendo también de que tiene un background un poquito más de background de programación, también encaró por este lado, pero el ejemplo va bien, va muy bien para lo que se hizo. Y acá, bueno, cada vez que está ejecutando el void draw, está fijando, preguntándose en qué pantalla está. Y cuando corresponde la pantalla, muestra el texto correspondiente. Ahí no tenés que pedir el código, porque está publicado, está en el foro, está todo ahí, lo acabo de sacar de ello. ¿Sí? Bien, muy buen trabajo, Luciano. Y después quería ver este otro trabajo en comparación. No, yo lo que quiero es sacar por un lado el hecho de que el trabajo está bueno o está bien hecho o mal hecho. En esta instancia son trabajos semanales, o sea, son cosas que les sirven a ustedes para ir practicando y aprovechamos para compartirlas con todos para que vean la forma de desarrollar. El otro trabajo que quería bajar es este. Y acá vamos a tener que empezar a trabajar con otro tema, que es el tema de los pesos de las imágenes. Fíjense que acabo de bajar el proyecto y ya fueron 12 megas con lo que parece ser solo imágenes de... Ahora lo vamos a ver si lo podemos confirmar eso, pero de era del video, ¿no? Entonces, vamos por acá, era, data, nos fijamos cuánto pesa todo esto, sin esto. Y ahí tenemos el peso de las imágenes. Literalmente, las imágenes están pesando en promedio 500K. Cada una son de 800 por 400. La veo como muy pesadas. No sé por qué. Bueno, no importa. Ah, puede ser por eso también, pero todo lo contrario. Bueno, esto es una de las cosas que vamos a tener que manejar. Los pesos de las imágenes tienen que bajar. Creo que hasta 100K se podrían tener. No sé por qué está tan pesado. Pero bueno, son cosas que van a tener que empezar a tener en cuenta. Y bueno, acá vemos ya que creo que, Juliana, ya que estás por ahí, acá no tomaste un criterio sobre las imágenes, sino que como aprovechaste la herramienta que exporta los GIFs, dijiste, me tomo esto y me guardo las imágenes como están, ¿no? Entonces, te quedaste con estas imágenes y ahora vamos a ver el programa.
ahora vas a ver a lo que hago referencia. O sea, vos dejaste los nombres de las imágenes son tal cual te los exportó tu programa, el que utilizaste. Bien, está bien. Entonces, eso no está mal, pero a diferencia del otro programa que habíamos visto, el resultado es este, que uno tiene que hacer tantos load image como imágenes tiene. ¿Sí? Entonces, eso genera también, sí, si eran más, te ibas a volver más loca. Pero bueno, el tema no es la contra. Una cosa a tener en cuenta es que esto puede ser más performante, o sea, va a hacer que el programa funcione más rápido que el programa que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque el programa que vimos anteriormente carga las imágenes en el void draw. Entonces, esto está permanentemente cargando una imagen desde el archivo y no la utiliza nada más que para visualizar. Con estos programas no sucede nada, pero tengan en cuenta de que cuando avancemos un poco más, van a ver que si hacen esto y tienen una animación, una transición, es como que me van a decir, profe, no sé por qué me anda cortado el programa. Y tal vez porque están queriendo levantar un montón de imágenes 60 veces por segundo y eso para processing es muy costoso porque lo tienen que buscar en el disco rígido. Entonces siempre es recomendado esto, hacerlo acá. Igualmente, si hacíamos esto acá, a cómo pensó la solución su compañero no va a funcionar, porque el void draw, recuerden, se ejecuta una única vez. Pero bueno, volvemos a esto. Esta es otra forma de encarar el resultado. Y acá otra cosa que yo quiero remarcar es los nombres de las variables. Recuerden que los nombres de las variables ustedes se las van a acordar los nombres mientras están haciendo el ejercicio. Si el ejercicio o el trabajo que van a hacer a futuro va a tener una vida mayor que una semana, es recomendado que los nombres de las variables sean recordables. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Alguien sabe qué es eso? Creo que ni Juliana puede llegar a responder qué significa eso. Pero si yo miro eso, estoy tratando de entender, yo voy a decir D. ¿Qué significa D? A ver, para que me voy a ir a ver qué es D. Y voy a venir acá. D es 480. ¿Y qué significa 480? ¿Para qué uso 480? ¿Por qué puse 480 y no puse de 500? Entonces, esta es la consecuencia de, por ejemplo, tener variables que sean poco descriptivas. No, no es por Juliana, no sé si el otro trabajo también tenía ese tema. No, eran un poco más descriptivas. Por eso digo que acá hay un poco más de background de programación. Pero bueno, esa es una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta a medida que programamos, que los nombres de las variables más de una vez son mucho más útiles que algún comentario. Los comentarios a largo plazo se dejan de mantener, pero las variables siempre nos van a dar la primera impresión de para qué sirven las cosas. La lógica se hizo muy larga, fíjense que estamos en las 300, 400, 500, pero 400 líneas. Eso se debe a porque hay una lógica asociada a cada una de las pantallas y hay un montón de pantallas en este ejercicio, que no lo ejecuté a todo esto. Y un aplauso por la transición. La verdad, sin palabras. Muy, muy bien hecho. Lo que... Ahí está. Fíjense que hay una transición de imágenes y el texto es el mismo, ¿no? Es como que estoy llegando a esa pantalla. Creo que hay un bug dando vuelta por ahí, pero no importa. Lo que hizo Juliana fue como trabajar con una transición para un solo texto, trabajó con esa transición. Muy bien logrado, bastante complicado es trabajar con las transiciones a esta altura del año, pero muy bueno, muy bien hecho. Sí, me imagino. Bastante trabajo. Bien. Trabajos muy bien logrados. La gente que haya hecho estos trabajos va a notar de que cuando hagan el trabajo práctico 2 les va a agarrar miedo. ¿Por qué? Porque el trabajo práctico 2 van a decir, pero esto yo ya lo hice en un trabajo semanal o hice algo muy similar. Entonces, no es para asustarse, sino que los trabajos semanales son para que ustedes ya cuando llegan al trabajo práctico 2 no se encuentran con sorpresas.
sino que ya vienen bastante aceitados con lo que van a hacer. Si no hacen el trabajo práctico semanal, pueden igual hacerlo, lo que no van a tener la oportunidad es de entregarlo. Bien, se me está acabando la olla. Parte de trabajo práctico ya está. Y ahora hablamos de 40 minutos hablando. Dios, esto ya lo cerramos. No, la trampa. A ver ahí. Otra vez la barrita, ¿eh? Espérenme un cachito. Ahí está. Bueno, seguimos con esto. Trabajo semanal ya los habíamos comentado. El trabajo práctico número 2. Vamos, ya que estamos, ya lo mencionamos. Trabajo práctico número 2. Van a tener que hacer una entrega que corresponde a una pantalla en la primero van a tener que elegir una temática de qué es lo que van a hacer. Para elegir la temática hay un post abierto que son los disparadores para ese trabajo práctico, que son todos nombres de cuentos. Cuentos clásicos para chicos, ¿sí? Van a tener que elegir alguno de esos cuentos clásicos y avisarme por el foro no, por el chat de colaboratorio, de qué cuento toman. Va a haber un cupo por cada uno, creo que eran 2 por cada cuento, o sea, 2 alumnos puede haber por cada cuento, no me acuerdo si 2 o 3, después tengo que hacer bien la cuenta, pero es un cupo limitado. Ese cupo se debe a que tiene que haber variedad en los cuentos y en los trabajos, si no tal vez todos hacen el soldadito de plomo. Entonces, ¿Por qué me chat, van profe? avisando. ¿Sí? ¿Por qué, por dónde, qué foro hay? ¿Qué No, foro foro hay no, que me mandar? equivoqué yo, por el chat de Ah, en colaboratorio. privado. Sí, Ah, sí, sí, por mensaje privado de colaboratorio. perfecto. No Chat, había entendido chat eso. entre comillas, porque no es un chat, es más como una mensajería interna. Claro. Entonces me avisan por ahí, me dice, hola profe, tomo tal trabajo, y yo les digo si sí o que no, porque tal vez ya lo tomó otro compañero. Y a medida que me van avisando, yo los voy anotando acá. Bueno, no voy poniendo el nombre quién lo tomó, ¿sí? Sino que voy anotando como una ayuda de memoria de que ya fue tomado o no, y cuando se cumple van a ver que esto está tachado, cuando ya no hay más cupo. Ese ya no lo pueden tomar. Entonces, tomando esta temática, eligiendo alguna y teniendo el visto bueno de mi lado, van a hacer lo que es la entrega del trabajo práctico. ¿Dónde estaba? Acá. La idea es, con esa temática, tienen que hacer una especie de créditos de todo ese cuento. O sea, como tratar de ubicarse de que este cuento tuvo una película o tuvo un videojuego y ustedes están armando los créditos de ese cuento. De quiénes estuvieron involucrados, quién es el director, quiénes aportaron. Como son cuentos, no van a poder aportar mucha información en relación a quién hizo los dibujos, quién hizo la historia. La historia, bueno, eso se cae por el lado del autor. Yo preferiría que los créditos, más que inventarlos, utilicen los mismos personajes del cuento para poder popular esos créditos que tienen que ir armando. No me gustaría que empiecen a meter información de la nada cuando del propio cuento se puede explotar bastante. Director Pinocho, por ejemplo, ¿sí? Tal cual podría ser Pinocho. No me imagino más a Gepetto, pero puede ser Pinocho. Pero la idea es que vayan avanzando con esa presentación de créditos y tienen que completar las consignas que están definidas por acá, ¿no? Que tiene que ser el uso de variables, el uso de eventos, del mouse, teclado, manejo de imágenes, manejo de tipografías. La parte de números aleatorios, utilizar números aleatorios lo tengo que rever, porque me parece que la parte de números aleatorios no va a aportar mucho, pero es probable que sí. Lo tengo en duda eso. Y obviamente la parte de condicionales. No vieron nada de eso de AND y OR, eso es tema para verlo. Eso arrancamos. Entonces, ese trabajo práctico que van a ir armando ustedes tiene que terminar siendo esta presentación de crédito, como
la imagen del cuento, de la portada, que ya algo estuvieron viendo, que empiecen a transicionar esos textos, que ustedes puedan usar los condicionales tal vez para lanzar algún evento en alguna zona en especial. Qué sé yo, si hago clic en Pinocho, pasa algo con los créditos, o que me pase a otras pantallas. Eso también es parte de la consigna, que los créditos que nosotros vamos a ir armando acá tienen que ser créditos como son en las películas que van pasando de abajo hacia arriba, pero podemos también, no solo eso, sino incorporar otras pantallas extras que también haya más información, como por ejemplo tal vez un slide de imágenes o algo muy simple. El trabajo este lo que apunta es que ustedes puedan, dado una temática, poder trabajar con los condicionales, tipografías, imágenes, variables, todo ese paquete de cosas que vimos entre lo que es el módulo 1 y el módulo 2, poder meterlos acá adentro. No necesariamente tiene que estar la tapa del cuento, pero tiene que estar relacionado al cuento que van a tener. ¿Sí? Dije la tapa del cuento por decir algo. Podría ser una imagen tomada de internet o otra cosa. Bien. La clase queda grabada. Si me hicieron acordar que grabe, sí, estoy grabando. Sí, a ustedes les tiene que aparecer cuando se graba la clase en la pantalla de Webex, arriba a la derecha, donde está el iconito de cerrar, van a ver un puntito rojo. Lo tendrían que estar viendo. Ese puntito rojo dice, si ponen el mouse por encima, la clase se está grabando o algo por el estilo. ¿Viste? Si no, si aparece en gris, no se está grabando. Y como siempre, bueno, las clases, como siempre no, porque es nuevo. Vamos por acá. La parte de comisiones. Comisión 4, ahí tienen todas las clases, y a partir de la clase 4 empezamos a publicar el video de cada una de las clases. ¿Sí? La clase pasada se olvidaron de avisarme, culpa de ustedes. Y lo que está grabado es muy poquito, pero ahí hay una parte. Bien. Listo. Listo con todo esto. Ahora arranquemos nuevo tema. Hay condiciones de entrega. ¿Cómo condiciones de entrega? ¿Qué le llamas condiciones de entrega, Nahuel? Nahuel, ¿qué es condiciones de entrega? A ver, Ignacio, son títulos más que créditos. Podríamos decir que son ambas, Ignacio, ¿eh? Títulos y créditos. Profe, Sí, la pregunta de Nahuel me hizo pensar, estilo, el círculo cromático que nosotros entregamos, que tenía que tener eh, cierto, ¿cómo se dice esto? el Eh, formato de entrega el formato de entrega tenía que tener ciertos patrones, digamos, para entregarlo bien. Si es lo no mismo. cumplía con eso, o sea, acá sería lo mismo. Es lo mismo. Fíjense que es lo mismo en vez de TP1, TP2. O sea que Perfecto, si aprobaron el TP1, tienen que hacer todo lo mismo, pero en vez de TP1, TP2. Es todo lo perfecto. mismo. Sí. Ah, listo. Buenísimo. Sí. Eso lo vamos a tener y va a estar el TP2, el TP3, el TP4, el TP5, siempre así. Así que por eso les insistimos bastante eh, en aceitar la parte de GitHub. Acá. Bueno, entonces vamos a arrancar con esto ya está. Esto ya está. Leo, sí. Deberían crear una rama TP2, ¿o no? Sí, lo que tienen que hacer es lo siguiente, chicos. Todo lo mismo que hicieron con TP1, con la palabra TP1. Es más, ¿recuerdan el video de su compañero de la Comisión 3? Por Manuel Greco. Es todo lo mismo, pero en vez de poner TP1, ponen TP2. Entonces, a ustedes les va a aparecer van a crear una nueva rama llamada TP2. Dentro del archivo se va a llamar TP2.pd. Es todo lo mismo. Lo que no van a tener que crear, en este caso, ya el repositorio no lo tienen que crear, ya lo tienen, es tecnología multimedia. Entonces, hay muchas cosas que ya las van a tener hechas. Si seguimos por no lo tengo. Dame un cachito. Ujú.
Toda esta parte de la documentación, todo esto, todo eso, hasta acá. A partir del punto 4 es donde arranca lo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Pero es lo mismo, si armaron todo con TP1, ahora viene todo TP2 directamente. TP2, 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 y es más, va a haber en el bot, así como el bot actualmente valida la URL del TP1, en estos días voy a poner otro para que valide la del TP2, que es lo mismo, es todo lo mismo, lo único que pone acá es TP2, nada más. ¿Sí? Y valida el contenido también, lo cual esto les permite a ustedes, si hago la entrega, pongo la URL, bueno, por lo menos que el bot me pueda validar de que la URL y el contenido de la URL sea válido. ¿Ok? Recuerden eso. Bueno, vamos a dar contenido ahora. Avancemos con el contenido. Esto ya estaría. ¿Y qué es el contenido? La última clase nos quedamos con map. Habíamos empezado a ver la instrucción map que nos complicaba un poquito porque era una de esas funciones que yo les mencionaba que son un poco críticas para entender, pero que nos empezaban, a futuro nos iban a resolver bastantes cosas. La función map lo que hacía era convertir información que existía en un rango a un rango nuevo. Esa información en realidad era el valor de una variable que podía existir en un rango de X. Yo podía agarrar y convertirla automáticamente a otro rango. Entonces, ¿cómo usábamos esa variable? Toda esta parte, recuerden que están los ejercicios de las prácticas, en la parte de condicionales, donde van a ver, es más, hoy les voy a dar un tip para que empiecen a robar un poco de información. Cuando ustedes están, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Cuando ustedes están en la parte de trabajos prácticos y acceden a lo que es condicionales, van a ver todos estos ejercicios, ¿sí? Que son los que tienen que ir armando. Yo ya les mencioné que la idea era que tengan un espacio de, bueno, ¿cómo hago esto? ¿De qué manera se hace esto que está acá? ¿Cómo puedo entender que se hace? Si ustedes hacen botón derecho, inspeccionar en este lugar, se van a encontrar con que esto tiene el código que se encarga de hacer lo que está acá adentro. ¿Sí? Tienen que rastrearlo, la idea es que no lo tengan fácil, pero lo van a encontrar acá adentro. Más, creo que era acá. Acá van a tener el pseudocódigo. En realidad esto es P5JS. Sí, fuck. Esto es P5JS, que es como un port de processing a JavaScript, que es otro lenguaje de programación que funciona sobre los browsers o sobre los navegadores web. Esto que tienen acá, fíjense que es muy similar, más allá de las cosas raras que pueden encontrarse. Fíjense que dice setup, draw, reload, onKeyPress, ¿sí? Y de acá ustedes pueden como tomar la idea de lo que se está haciendo. Si ustedes copian este código, lo ponen en Processing le va a decir la verdad, no te entiendo nada lo que me decís. Pero si ustedes investigan por acá, lo que yo hice fue recién investigar el código que arma la página. Si lo pueden llegar a ver, van a ver cómo está hecho cada uno de los ejercicios. No está hecho literalmente para que ustedes lo puedan ver fácilmente. ¿Ok? Entonces, no hay una forma amigable de ver. Entonces acá van a tener que empezar a tratar de entender de que si dice ejercicio 9, ¿cómo encuentro el ejercicio nuevo? Bueno, tratan de buscar acá adentro el ejercicio 9 y si no encuentran ese texto, buscan otro texto, dibujar cómo.
no está amigable. Acá dice realizar un programa que permita dibujar, y entonces acá esta parte debe ser el código que está hecho para esto. ¿Sí? Entonces, es como para que traten de buscarle la vuelta de cómo encontrar el código de estas ejercitaciones y entender un poco más de cómo se trabaja. Entonces, volviendo, los ejercicios que hay acá, un poquito más abajo, ahí está un tema de map. Ah, no, ya creo que estaba por acá, lo del map, o estaban en la práctica anterior. No, lo del map creo que lo van a encontrar en la práctica anterior, en la de... Creo que era variables. Sí, la función map, ahí van a encontrar la función map dando vuelta. Son cosas que tienen que ir investigando y las van a ir encontrando acá y ahí, como lo que les mencionaba, van a poder encontrar un poquito más de información. Y siempre utilicen los canales para consultar. Bueno, volvemos. Entonces, el último ejercicio que habíamos hecho era algo parecido a esto. Background. Poníamos un color. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a crear una variable nueva que va a ser del tipo color. Creo que no lo habíamos hecho nunca esto, creo. Pero lo que estoy haciendo es crear una variable que es de tipo color y que le voy a guardar... no, perdón, esto les va a generar más confusión. Voy a hacer un background con un rojo, nivel de rojo, 0, 0. Y el valor de rojo era, si mal no recuerdo, dependía de mouse X. Rojo, como no lo entiende, lo tengo que declarar. Entonces, ¿qué hacíamos con esto? En realidad el ejercicio era diferente, pero la idea era que si yo movía el mouse y quería que el color de fondo que yo tenía varíe de acuerdo a la posición en X del mouse, me encontraba con una limitación. ¿Por qué? Porque cuando yo imprimía el valor de esa variable, vamos a poner el rojo, entonces veía de que había un problema. ¿Por qué? Porque el rojo me imprimía ahí 200, 100. A ver si lo vemos bien. Sí, text size. Bien, lo que sucedía era que yo estaba a la mitad de la pantalla y yo ya tenía un valor de rojo de 200. ¿Sí? Y habíamos hablado de que las variaciones de los colores eran componentes, cada una de las componentes de los colores iban de 0 a 255. Entonces, cuando yo pongo 255, que es el valor máximo de rojo, si me seguía moviendo en este rango, iban a ser como valores que no podía processing. No es que no los puede procesar. Por más que le ponga valores más altos, él no puede mostrar algo más rojo todavía. ¿Por qué pongo este más? Este más lo que hace es concatenar, es unir dos variables del tipo texto. En realidad, esta es una variable de tipo texto y esta es una variable de tipo entero. Pero processing lo que hace es, cuando ve esto, es como que lo suma, trata de armar la suma de ellos. Pero como este es un string, un texto, lo que hace es la operación de entre dos strings, que es unirlos. Entonces, une rojo con lo que es el valor, o sea, el texto rojo, 2 puntos, lo une con el contenido de la variable rojo. Y importa tanto como lo siguiente. Si yo lo pongo al revés. Bueno, primero el signo no lo voy a poder poner de este lado, pero lo que hace es concatenarlo. Entonces voy a ver primero el valor de la variable unido al texto rojo. No, imprimir en la consola es otra cosa diferente, que no es... Ah, perdón, no había leído el anterior, pero sí. El print line imprime en la terminal y es otra cosa diferente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que, sin irme mucho más lejos, no me quiero ir con este tema,
el println y el text, si nosotros ponemos eso adentro, lo que hace el println es imprimir permanentemente en la pantalla una línea nueva. Entonces vamos a ver que a medida que yo me muevo van apareciendo líneas nuevas. Mientras lo que está pasando con el text está ahí trabajando en el mismo lugar. Entonces, respondiendo a las preguntas, el orden altera el resultado del texto final totalmente y el println sirve para otra cosa, ¿sí? No es lo mismo que para esto. Profe, tengo una Y- consulta. dime. Eso justamente, ¿para qué servía el println? Porque no ¿Qué me quedó claro. sucede? Vi que en algunos códigos lo usaron, pero no. Supongamos que yo quiero ver cuánto vale rojo a medida que muevo el mouse. ¿Cómo lo harías vos si querés saber el valor de rojo? O no, vamos a hacerlo. Yo te digo, necesito saber la posición de mouse X y mouse Y mientras estoy ejecutando el programa, pero no lo necesito mostrar, porque es algo que yo voy a usar. ¿Cómo lo haces? Para eso sirve el print, para que en tu programa, cuando vos ejecutes el programa en sí, vos no estés probando. Entonces digas, a ver, si yo pongo el mouse en esta posición, vale 206, 206. Bueno, puse mouse X, y puedas probar el programa tuyo sin tener que poner ese texto en la pantalla, porque vos recordás que en la pantalla vos tenés que visualizar el contenido al cual apunta tu programa. Tal vez vos no tenés ninguna razón por la cual imprimir en la pantalla mouse X y mouse Y, pero necesitas saber cuáles son los valores para probar algo, por ejemplo. Entonces, Claro. la relación de por qué se llama como para debugging, para entender qué es lo que está pasando en el programa y no necesariamente ejecutar mostrarlo en la pantalla. Hay Y una parte que nosotros generalmente, no. Sí, perdón, sí, generalmente se borra al final si tiene esa función nada más, o si uno lo ¿cómo se deja, borra? ¿no? ¿A qué te referís con que se borra? Si yo necesito esa información para una cuestión en particular, Sí. digamos, es válido que luego la deje, porque si, digamos, entiendo que la función solo A ver, sirve para. como eso, justo eso iba a probar ahora. Como solo sirve para lo que es testeo, yo puedo agarrar y poner todos los println que quiera, no se van a mostrar en la pantalla, y cuando yo genere mi aplicación, que lo que voy a hacer ahora es exportar la aplicación a un formato Exe, esto no lo tienen que hacer para con las entregas ni nada, es un modo de ejemplo. Vamos a ver, ahí les voy a mostrar. Solito lo hice. ¿Qué pasa? Ustedes en algún momento su trabajo va a tener que salir de su computadora. Tienen que como que pensar que el día de mañana el trabajo que están haciendo con Processing de alguna manera lo van a compartir. Como por ejemplo, van a hacer una muestra y lo van a llevar el programa a esa muestra y se lo van a dar a alguien y le dicen, toma, ejecuta este programa. Pero recuerden que Processing en sí es un ambiente de desarrollo, un lenguaje de programación, pero ustedes no le tienen que decir a su futuro cliente, bueno, te tenés que instalar Processing, te tenés que instalar esto, te tenés que instalar las tipografías, te tenés que. No, ustedes lo único que van a hacer es como darle un paquetito, un exe, así de la misma manera que ustedes instalan hoy por hoy un programa, y fíjense que esto es lo que le genera Processing. Es un exe y automáticamente adentro está todo. Entonces, cuando yo ejecute este exe, va a funcionar el programa, fíjense como lo estábamos mirando hoy, pero no hay ninguna consola, no hay ninguna terminal, no hay nada. Entonces, este es el resultado final cuando ustedes ya salieron totalmente del ambiente de desarrollo. Este ya es el producto que armaron ustedes. Que tengan los println o no tengan los println, a menos que sean abusivamente atacadores de performance, no afectan nada. ¿Sí? Es más, ni en las entregas afecta. Si ustedes en las entregas lo suman con println, a nosotros no nos afecta eso, que lo agreguen con eso. Bien. ¿Ayudó? Sí, sí, porque era algo que me quedaba dando vueltas, no entendía, Bien. porque también uno podría imprimir esa información y después borrarla, pero bueno, sería como medio.
doble Es que no se trabajo. justifica. No, guardarla, eso sí, eso creo que no lo vas a hacer nunca. A menos que necesites guardar, qué sé yo. Supongamos que vos querés identificar cuál es por dónde las personas mueven el mouse. Entonces te querés guardar todos esos valores que están apareciendo abajo a la izquierda. Ahí sí, pero tiene que ser un caso concreto que va relacionado a tu programa. Guardártelo por guardarlo en general no sucede. Bien, entonces, volviendo a Map, teníamos este problemita, entonces podíamos utilizar Map como una solución para que me haga una transformación de esa variable mouse x a un rango de variables que sea manejable o que me ayude a la solución de lo que yo necesito. Yo sé que mouse x es una variable que se está moviendo entre 0 y el ancho de la pantalla. Como sé que ese es el rango inicial que tiene, le voy a indicar a la función map que esa variable se está moviendo en ese rango y quiero que lo transforme a un rango que me sirva a mí. Entonces lo que va a hacer la función map es como devolverme un proporcional, un valor proporcional a ese. O sea, cuando yo haga esto, vamos a mostrar lo que pasa con map rojo. Y creo que ahí andaría. Bien. Entonces, fíjense que la función map sigue trabajando igual, pero la variable map sigue igual, pero la variable que tiene aplicado el map, ahora sí, cuando yo me acerco al borde, me va a devolver hasta 255. O sea que puedo lograr no hacer cálculos complicados para transformar ese valor de variable. Este sería como uno de los ejemplos que podemos trabajar con map. Otro de los ejemplos es, este lo vamos a guardar. Map 2, map saltos. Vamos a ponerle. No tenía que hacer eso. ¿Vieron que tardó? Tardó porque cuando grabé como, lo que hizo fue también convertir todo. Y lo que voy a hacer para que no me tarde añares después es volar todo esto. Bueno, no me interesa tener... Igual leo una cosa anexando lo que decías de los print lines. Si van a exportar a .exe o a cualquier tipo de ejecutable, es recomendable para mí que se borren si es que lo van a exportar como ejecutable. Porque, como decías, tal vez sí resta algo de performance y son print lines grandes, de textos muy grandes. De hecho, hay un límite, tiene un buffer que te corta. Pero cuando lo van a exportar para ser ejecutable, si es modo desarrollo y lo tienen en un link de GitHub, estaría buenísimo que dejen los print lines justamente para que otros desarrolladores vean todo el desarrollo del código justamente a medida que se ejecuta. Nada de eso. Sí, a medida que Como uno vi que lo va ejecutaste, sí. avanzando con el desarrollo, hay herramientas que a uno le permiten eh, eh, como no tener que lidiar con ese tema, porque lo que me comentaba todavía recién, bueno, yo voy a hacer un Excel y que me tengo que poner a cambiar todo mi código, buscar todos los printlines que hago, los comento, los borro, bueno, todo eso genera cierto overhead, un trabajo extra que tenemos que hacer que no es necesario, y hay herramientas que se utilizan como para que eso no suceda. Pero para mí es como en una instancia ya estamos hablando de una materia en segundo. Este año no le va a generar problema. Por ese lado, quédense tranquilos. Bueno, acá voy a hacer otro ejemplo que parece ser lo mismo, pero no va a ser lo mismo. Es un rectángulo que se mueve en POSX 200, 100, 100. Sí, acá lo que tengo es un rectángulo y un background, perdón. Ese quedó muy horrible ese resultado. Ahí está. Tengo
un rectángulo que se va moviendo a medida que yo muevo el mouse, ¿sí? Nada del otro mundo. Fíjense que dice PosX. Vamos a cambiar el map de PosX. Y yo lo que quiero es que en realidad, en lugar de andar siguiéndome el mouse, el rectángulo, la posición del mouse, yo quiero que el rectángulo salte de 100 en 100. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, yo tengo acá un espacio de 400 por 400 y podría llegar a decir que esto salte en un rango. Cuando se mueve entre 0 y width, que salte en un rango de, en vez de darle, vamos a hacer width dividido 10. Fíjense que con esto que estoy agregando, ya le estoy diciendo que si varía el ancho de la pantalla, siempre va a ser, las dimensiones del rectángulo van a ser el ancho de la pantalla dividido 10. Y con esto, yo lo que voy a hacer es que el rango de 0 al width cambie a un rango entre 0 y 1, entre 0 y 10. Entonces lo que va a hacer el map es devolverme valores que van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esos valores, en vez de aplicárselos en vez de utilizar la variable PosX, voy a utilizar otro rectángulo que va a ser la variable map PosX. Lo vamos a bajar un cachito, ahí. Y fíjense cómo ahora tengo valores en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 en relación a cómo se está moviendo el mouse. Pero claro, son tan chiquitos los saltos porque map PosX me devuelve 0, 1, 2, 3. Cuando yo me muevo a lo que vendrían a ser 40 píxeles, ahí se mueve 1 el de abajo. Cuando me muevo otros 40 más, estoy en 80, ahí se mueve 2 el de abajo. Entonces, ese valor, si yo lo multiplico por el valor del ancho, me voy a encontrar, no, hice mal. Si este valor, esperen que yo me mareé. Bien, acá me dice me mareé. Bien, no me va a salir ahora. Me cago en mal. Bueno, después se los paso bien. Después les paso bien a ver que me está faltando una partecita acá como para hacer los saltos. Que haga ¿Saltos solo de los... qué? No, que haga el salto de 40 en 40. Pero me está faltando acá una parte. Esto es... No, hice al revés. No importa. Bueno, después les resumo bien esta parte para que haga el salto de 40 en 40 en lugar de hacerlo así como fluido. Vamos a guardar esto acá. Este es saltos, sí. Podría haber varias maneras de hacerlo, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa yo es no vi que cómo lo tenés, pero... me faltó una parte. Bueno, no importa. Dejemos este ejemplo acá, después cuando me destrabe, se los paso. Es más. Hagamos una cosa. Tomémonos 5 minutos y mientras voy chusmeando esto a ver qué era lo que pasó. Nos tomamos 5 minutos y 20 volvemos. ¿Sí? Ahí, se lo voy a poner en pausa. A ver si se puede poner en pausa. Pausar. Listo. Ahí volvemos un ratito. Reanudar. Listo. Gracias, Tobias. Igual va a ser, esta vez le podemos echar la culpa a Tobias porque no me había avisado antes. Sí, esta vez sí. Y las próximas échenme la culpa a mí, si no veo el coso de ese rojo. Bien. Entonces, en este caso, aprovecho la función de mapeo para poder transformar ese valor de mouse X que vemos acá que se mueve entre 0 y el ancho de la pantalla, transformarlo a un valor que va entre 1 y 10. Pero aprovecho ese valor y también lo redondeo como para quedarme con la parte entera. Al quedarme con esa parte entera, puedo jugar con eso que estaba viendo ahí. Que es algo que tal vez se pueda utilizar un poquito más adelante
cuando nos empecemos a mover con las flechas del teclado, ese estilo de cosas. Bien, no quiero darle más vuelta a la función map, ¿sí? Porque la función map es algo que deben conocer, es algo que deben saber que existe, pero no es algo que me preocupa de que lo tengan que tener claro, porque lo vamos a tener todo el año para avanzar con ese tema. Lo que sí quiero avanzar es con muchas cosas que nos quedan todavía de la parte de condicionales. Hay una parte que no vimos todavía. Nosotros habíamos visto lo que era el if y el else. Vamos a cambiar esto. Vamos a guardar como. Profe. Dime. Ah, no, era para ver si se me escuchaba. Sí, se escucha. ¿Era por eso? Sí, sí. Ok. Es que tenía dificultades técnicas yo también. Perdón, no te escucho. ¿Cómo? Es que tenía yo también dificultades técnicas. Ok. ¿Pero querías hacer una consulta o no? No, perdone. Ok. Bien. Entonces, habíamos visto el if y Profe, el yo else. te consulto algo. Dime. Las preguntas respecto a map no las hacemos ahora, entonces, las hacemos en otro ¿Además? momento. ¿Las preguntas con respecto a qué? A la función map. A ver, coméntame, para que desahogue. A ver, consúltame. No, ahí estaban preguntando también en el chat, ¿para qué puede servir? Es medio difícil verla así en abstracto. Y yo también no sé si siempre se usa con el round o no. El tema es que, a ver, hay muchos escenarios, sí, es que la respuesta va a seguir siendo un poquito abstracta. Hay muchos escenarios que se presentan en la programación donde que vos tenés que presentar un problema y tenés que hacer cierto cálculo que es la famosa función de la regla de tres simples. ¿Eso se ubican? Sí, Si yo digo eso. sí. Bueno, en ese escenario es donde generalmente se aplica la función map, donde ustedes se evitan de hacer la regla de tres simples. La función map hace el cálculo solo y en ese escenario es mucho más fácil de aplicar. Entonces, pero lo que pasa es que en este caso, un caso más concreto, no se me ocurriría. Para la próxima clase, si quieren, preparo dos ejercicios de función map o chusmeen los que están por acá dando vuelta, que habíamos visto hoy, que estaba por acá. Sí, sí. Acá está la función map, bueno, este es el que habíamos visto, este también es parcialmente, fíjense que lo que acá yo hago es mover el mouse, siguen siendo como ejemplos un poco abstractos, pero que si los tratan de resolver sin la función map es un poquito más complicado. Acá yo lo que hago es el rango de este rectángulo varía de 0 a 255 en esta parte, y cuando me empiezo a mover en el otro es otro rango de 0 a 255, y este es otro rango de 0 a 255. Y en este caso es uno que también se puede aplicar, que es yo me muevo en toda la pantalla y lo que hace es dibujar como en una representación más chica de la pantalla. Como si estuviese dibujando en un cuadradito chiquitito, eso es lo que está haciendo. Y acá es lo opuesto. Yo dibujo acá adentro, perdón, era al revés. Esperen que reiniciamos. Ok, reiniciar no funciona. Bueno, yo me muevo acá adentro. A ver si era esto o estos ejercicios dejaron de funcionar hace rato. Bien, este ejercicio, este es el que quería mostrarles. Vamos de vuelta. Yo me muevo adentro de este rectángulo y el lápiz se mueve proporcionalmente en toda la pantalla. Y este ejercicio es lo opuesto. Yo me muevo en toda la pantalla y se mueve proporcionalmente adentro del rectángulo. Son como casos inversos, uno el opuesto del otro. Siguen siendo un poquito abstractos, pero voy a tratar de buscarle un par de ejemplos un poquito más realistas. A ver si pueden visualizar un poquito mejor para qué sirve la función map. ¿Sí? Ok, sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, sigamos con este tema. Pero de vuelta, no me preocupa mucho que lo tengan muy claro ahora, que sepan que existe la función.
Bueno, habíamos visto el tema del if, que sabíamos que acá adentro podíamos poner una condición, que esa condición era una comparación y que me devolvió un valor de verdad, true o false. Podríamos decir que 10 es mayor a 20. Esta comparación me iba a devolver verdadero, y si hacíamos eso, yo podía hacer algo. En este caso, voy a dibujar un rectángulo que acompaña la posición del mouse. Perdón, esto es mentira. Ahí. Ahora sí. Entonces, como esa condición siempre es verdadera, porque estamos usando constantes, entonces no hay nada que varíe, lo que hace el programa es ejecutar esta línea, ejecuta la comparación, y como la comparación es verdadera, siempre va a estar ejecutando la instrucción que dibuja el rectángulo acompañando el mouse. Si teníamos lo opuesto, donde 20 es menor a 10, ¿qué sucede? 20 no es menor a 10, entonces todo esto me da falso. Como me da falso, esto no se ejecuta. Es más, Processing me está diciendo, mira que tenés un código muerto ahí, porque la instrucción que tenés ahí te está llevando a nada, nunca se va a ejecutar. Entonces, estos condicionales nos permitieron a nosotros tomar un camino u el otro. Eso fue parte del trabajo práctico de la semana pasada. En vez de poner constantes, que es lo que casi nunca se hace, porque las constantes son herramientas que se usan en la programación, no para que se comparen entre ellos, porque siempre va a dar el mismo resultado. Lo que hacemos es, bueno, utilizar una variable para comparar. Como por ejemplo, en este caso yo voy a ver que yo quiero, bueno, lo voy a analizar de otra manera. Yo lo que quiero ver es que si la posición del mouse es menor a la mitad de la pantalla, a esa mitad de la pantalla, entonces que se dibuje el rectángulo. Entonces, mientras el mouse esté por la mitad de la pantalla, se va a dibujar el rectángulo acompañando el mouse. Cuando no lo haga, va a dejar de dibujarse. ¿Se dibuja? No se dibuja. Se dibuja y no se dibuja. Entonces, esa condición nos servía muy bien. Y teníamos también otro escenario que era el else. Pero antes de dar el else, veíamos que podía tener yo otra instrucción a continuación, que era una elipse, que esta elipse trabaja de forma invertida. Vamos a hacer que estaba ubicada en 200, 300, y el ancho depende de mouse X y el auto depende de mouse. Entonces, si nosotros teníamos esto, ¿qué va a pasar? La instrucción que dibuja la elipse siempre se va a estar ejecutando porque no hay nadie que limite su acción, mientras que la del rectángulo no. La del rectángulo la está limitando algo. Pero si nosotros hacíamos uso del else, el else lo que hacía era, si se cumple la primera condición, sucede lo que hay en el primer bloque. Pero si no se cumple, sucede lo que hay en el segundo. Entonces acá una condición excluye a la otra. En el otro escenario, lo que estaba por afuera del if siempre se iba a ejecutar. Cuando nosotros tenemos un else, se ejecuta uno o se ejecuta el otro, pero nunca se va a ejecutar, no va a haber un escenario en el cual ambos estén ejecutando. Entonces, mientras yo esté en la mitad izquierda de la pantalla, se va a ejecutar lo del rectángulo, pero mientras me muevo a la derecha, va a aparecer y dibujarse lo de la elipse. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Ese escenario también se puede extender un poco más, porque yo puedo agarrar y decir, bueno, quiero que mientras estoy en una parte de la pantalla, que el width de la pantalla sea menor a 1/3, se ejecuta el rectángulo. Si no, si la posición de mouse X es menor a, vamos a ponerlo de esta manera, el width de la pantalla por 2, o sea, a 2/3, se ejecute lo de la elipse, y si no, o sea que si yo ya me pasé
ya estoy en más allá de 2/3, me dibuje esto que no lo vemos nunca. Mouse X. Que me dibuje una línea que va acompañando el mouse. Entonces, vamos a tener esto y ahora van a ver lo que pasó. Voy a hacer una representación de una línea que va a estar desde width 0 a width 8 y otra línea que va a ser esto por 2 por 2. Fíjense que trato de poner unos paréntesis porque hay que tener cuidado con el orden de los operadores. Que puede ser de que la multiplicación no me termine dando lo mismo. Entonces yo sí o sí me quiero asegurar de que la división del ancho de la pantalla por 3, multiplicarlo por 2, y no que existe un escenario donde el ancho de la pantalla se divide por 3 por 2. ¿Sí? Creo que no va a terminar siendo lo mismo. Entonces me trato de asegurar de eso poniendo los paréntesis. Hice esas líneas como para representar el quiebre. Y ahora fíjense que lo que estoy teniendo es cuando estoy en la primera intersección, en el primer tercio de la pantalla, hago un dibujo, cuando estoy en el otro tercio se realiza otro dibujo, cuando estoy en el otro se realiza el otro. Y esto lo puedo ir encadenando, puedo poner más condicionales y poner el SIF, el SIF, el SIF, el SIF y así sucesivamente. Y puedo ir agregando más con casos. Es más, habíamos visto hoy el trabajo de su compañero. A ver si lo tenemos por acá. Si mal no recuerdo, él usó ese recurso. Él dijo, si estoy en la página 1, hago tal cosa. Si no, si estoy en la página 2, hago otra cosa. Si no, hago otra. Si estoy en la página... Y va preguntando por cada una de los casos. En la entrega, en este trabajo no, en el trabajo anterior, un compañero hizo, creo que fue el trabajo práctico 1. Sí, creo que fue el trabajo, no me acuerdo si el trabajo práctico 1 o el semanal. Hubo un compañero que usó una instrucción que se llama switch, a lo cual yo le dije que no podía utilizar eso. La instrucción switch es similar, ok, es similar a este caso, pero similar, porque no es lo mismo. El switch tiende a ser similar a algo de esto, pero no es lo mismo. El switch es muy raro, creo que no lo vamos a ver en clase, pero en algún momento seguramente, no está puesto como temática, digamos, no está en el temario, pero seguramente en algún momento, digamos, bueno, un switch hace esto y lo pueden utilizar. Porque el switch tiene ciertas limitaciones en el mundo de Java, creo que ahora no sé si cambió, pero antes solo se podían hacer ciertos tipos de comparaciones. Vengo al comentario nada más que para recordar ese caso que le había dicho a su compañero, se lo quería comentar en clase, que es similar. O sea, parece actuar igual, pero el switch tiene más poderes, por decir una manera, es una instrucción que se permite hacer muchas más cosas, pero también tiene más limitaciones. Pero bueno, voy a Perfecto. sin irme. Sí. Para no confundirme, porque no sé si mi conocimiento como que se oxidó. El switch sería, Olvídate, bueno, olvídate, listo, ya te saqué el problema. Olvídate del ok. switch. Es más, voy a borrar la grabación. Ujú. Si te olvidas del switch, ya está. Es algo que vamos a ver más adelante cuando ya estén más tranquilos con el if, que ya no tienen problema. Ahí lo Acá, vamos a ver, lo van a entender un poquito. No te hagas drama Profe, porque no lo vamos a dar en clase. Sí, acá. tengo una consulta. dime. Eh, no estaría entendiendo si es, o sea, es lo mismo si yo pongo else if o que yo ponga else solo, porque no entiendo qué cumple else al lado del if. Bien.
vamos a ver lo siguiente. A ver, vos lo que planteas es lo siguiente. Yo ¿Qué pasa si profe, te hago una hago? consulta. Sí, Perdón, te dejarle. corto. Sí, Sí, sí. pero No, ¿le porque puedo tenía que ver responder con a tu esto. compañero? Sí, sí, A sí. ver, decime. No, que si lo tuviéramos que decir así como cuando vos lo formulabas, ¿no? Si Sí, pasa algo, entonces pasa tal cosa. El else sería como, ¿y si no pasa? O algo así. tal cual, es eso. Pero lo que pasa es que yo no puedo hacer esto, ¿sí? No sé quién consultaba recién, que me hizo la Yo, pregunta profe, inicial de que había preguntado. no te veo, no me dice el nombre. Bueno, Agustín Agustín, Gómez. ahí Sí. está. Bien, ¿qué pasa? Con el else vos no podés poner muchos casos. ¿Por qué? Porque como decía tu compañero, si pasa tal cosa, entonces hago eso, perdón, si pasa tal cosa, no, lo que sea, ejecuto lo que hay adentro. Si no pasa eso, ejecuto esto. Pero si yo tengo escenarios donde yo tengo muchos si no, en realidad yo lo que tengo no son muchos si no, sino yo tengo escenarios de si pasa tal cosa, entonces hago esto. Si no, si pasa tal otra cosa, entonces hago esto. Si no, esto lo puedo seguir encadenando con casos diferentes. Está. Es más, el ejemplo de tu compañero está bárbaro, porque él dice, bueno, si estoy en la página 1, hago esto. Si no, si estoy en la página 2, hago esto. Si no, si estoy en la página 3, hago esto otro. Pero siempre Perfecto. tiene otra condición más. Y al final de todo, bueno, él no lo tiene, pero puede llegar a darse el caso que dice, bueno, si no, es la página 46. Y lo pone como un else. Así como diciendo, bueno, si no, es como que queda por descarte, es lo último, ya asume que es la página 46 y él dice text y ejecuta el último caso. Entonces, el Perfecto, profe. else, buenísimo. El else en estos casos, cuando uno tiene el if anidado, el else, que no es obligatorio, uno no necesariamente puede ponerlo, es como decir, bueno, si llueve, entonces me llevo paraguas. Entonces, pero si no llueve y está soleado, bueno, me llevo paraguas igual. Bueno, pero si no, si llueve y no está soleado y hace frío, me llevo la campera. Y si no, no salgo. Y listo. Entonces, si no se da no se da esta condición, 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 y bueno, entonces si no se da ninguna, hago esto y ya está. Gracias, Eso es profe. como buenísimo. Eso vendría a ser el trabajo del else if, el else if, el else if. Lo que tiene todo esto es que hay escenarios en los cuales nosotros podemos ir encadenando todos estos if, el if, el if, el if, pero hay otros escenarios donde no necesito encadenarlos el if, porque acá es como nosotros estamos teniendo condiciones que son excluyentes entre sí. Eh, Me refiero a que cuando estábamos mirando esto lo sacamos, cuando estábamos mirando el ejercicio original, a mí me interesa lo que pasa en esta zona, y si no pasa en esta zona, me interesa lo que pasa en esta zona, y si no me interesa lo que pasa en esta zona. Pero no tienen nada que ver entre ellos. Pero hay escenarios en los cuales a mí me interesan cosas que se van sumando las condiciones. O sea, a mí me interesa que esté en la zona, en el primer tercio, pero también me interesa de que esté abajo y también me interesa de que el color de fondo sea X. Entonces, yo empiezo a sumar esas condiciones. Entonces, vamos con otro ejemplo. Este lo guardamos con el SIF, guardar, y ahora vamos con... Supongamos que volvemos a esto, with dividido 2, esto de lo de las líneas no lo comentamos. Problema de Python. A mí me interesa que esto se mueva si yo estoy en la mitad izquierda de la pantalla. Pero también me interesa, no solo que esté en la mitad izquierda de la pantalla,
sino que esté en la mitad inferior de la pantalla. Entonces, tiene que cumplirse esta condición y tiene que cumplirse otra más. Entonces, acá adentro pongo otro if, porque es otra condición más que yo quiero, que la posición en i sea menor que el ancho de la pantalla. Entonces, esto solo se va a ejecutar si se cumple esta primera condición y una vez que entra, se cumple esta segunda condición. Entonces, si yo estoy... mouse, sí, está bien, perdón, le erré acá. Ahí está. Es la mitad inferior, a nivel de i es más alto. Entonces, si yo estoy en la mitad izquierda de la pantalla, no alcanza esa condición para que se dibuje el mouse, el rectángulo acompañando el mouse. Se tiene que dar la condición también de que el mouse tiene que ser mayor a la mitad de la pantalla. Entonces, termina sumando, yo termino agregando condiciones, sumando condiciones para que suceda algo. Viéndolo también se puede ver de otra manera. Supongamos, lo guardamos así. Guardamos como... Supongamos que yo quiero dibujar... voy a dibujar un rectángulo que va a estar ubicado en 0, 100 y va a tener 50 de ancho y 100 de alto. ¿Sí? Yo tengo este rectángulo. Y yo lo que quiero es que cuando hago clic adentro de ese rectángulo, una variable que la tengo como contador, la voy a imprimir en la pantalla. Y esa variable contador va a tener que sumársele o incrementársele 1. Entonces, esto vamos a poner acá, 200, 200. Voy... Vamos, entonces, contador, más. Contador, y a ver si ahí va. Bueno, ¿qué pasa? Hoy me quedo muy lento. Sí. Ahí va. Vamos a sacar esto del rectángulo, que no me interesa ahora. Si yo hago clic, a medida que voy haciendo clic, en el mouse clicker se incrementa el valor de la variable. Pero a mí lo que me interesa es, solo cuando hago clic en este rectángulo, que se grabe ese valor. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que suceda eso? Bueno, se tiene que dar la condición siguiente, de que el valor de mouse X sea menor que este ancho, que habíamos puesto 50. O sea, que mouse X sea menor a 50. Ya se cumple de que el mouse X esté por acá. Después, se tiene que cumplir que el mouse Y sea mayor que este valor que está acá, que era 100. O sea, mayor mouse Y mayor que 100. Y después, otra condición más que se tiene que dar es que mouse Y sea menor a 100 más 100, que es el alto que le pusimos, o sea, 200. Si se da todo eso, recién ahí se tiene que ejecutar el incremento del contador. Como lo tengo en el mouse clicker, lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner en el mouse clicker. Entonces, todos estos condicionales que yo voy agregando, si yo hago clic en cualquier lado de la pantalla ahora, no pasa nada, pero si estoy en esta zona, es muy probable de que el contador funcione. Me voy a acercar a los bordes y vamos viendo de que va funcionando. Si me alejo, si salgo de esos bordes, ahí no estoy haciendo nada. Entonces, acabo de hacer como una especie de una zona en la cual yo puedo interactuar. O sea, hasta ahora siempre nuestros eventos siempre trabajaban en toda la pantalla.
los que fueron abordando la entrega semanal se empezaron a encontrar con esto, que lo podían resolver de alguna manera. Y bien, ahí vamos con eso, dist. Ahora vamos a ver con ese tema. Esto es una zona cuadrada, ¿sí? La distancia, recuerden que se utilizaba para una zona circular. Entonces, si nosotros utilizamos la función dist que vimos en la clase pasada para una zona cuadrada, nos van a estar quedando un par de puntos vacíos. Ni hablar de que yo les había comentado que el dist lo aprovechábamos para zonas circulares y no elipses donde el ancho y el alto eran diferentes. Así que hay que tener cuidado con eso para todos por igual, porque es un error muy común siempre trabajar con el dist en zonas cuadradas y tener en cuenta de que el dist en estos huequitos de por acá arriba no va a trabajar. Entonces, acá tengo sumado lo que viene a ser una zona con un contador. Lo que yo quiero avanzar también es otro tema, así ya vamos viendo. Acá tienen trabajitos para hacer, ya los hemos visto. Hablar un poquito del álgebra tradicional, esto ya lo saben, conocen los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación. Ahora van a ver por qué voy un poquito rápido con este tema. Nosotros tenemos operaciones en el álgebra tradicional. Y en una forma irregular, Ignacio, no lo podemos dar acá. No nos alcanza la matemática que tienen como para verlo de una forma irregular. Sí, 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 sí. Así que bueno, vamos por este lado. Estas son las operaciones básicas que hacen ustedes, ¿sí? Cuando ustedes suman un número, restan un número, multiplican un número. Todas estas operaciones las tienen ya incorporadas naturalmente. Este es el álgebra tradicional con números enteros que trabajamos, pero existe otra álgebra, que es lo que se llama álgebra de Boole. Ojo el nombre que no los asuste. El álgebra de Boole es la representación de la información, por decir una manera, en forma binaria. O sea, nosotros representamos los números, están representados en 10 unidades, desde 0 al 9. El álgebra de Boole es un álgebra que está representada solo en 2 unidades, en lo que es 0 y 1, o también llamado verdadero o falso. Y este álgebra, que es la base de la electrónica, de todas las computadoras que hay dando vuelta, tiene operaciones. Operaciones que no son la suma, no son la resta, no son la multiplicación, sino que son estas operaciones que aparecen por acá, que es el IN, el OR y el NOT. Estas son las con las cuales vamos a ir trabajando. Estas operaciones responden a algo que se llaman tablas de verdad. No importa, no viene a meterse en detalle. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros vimos los temas anteriores, que eran estas condiciones, no sé qué es lo que no se puede mayor. Bueno, que teníamos estas condiciones que están acá. Recuerden que estas condiciones devuelven un verdadero o un falso, ¿sí? Y estos valores nosotros los podíamos guardar en variables. O sea, si yo declaro una variable boolean, aparece un tipo de variable que hablábamos recién, está relacionado al álgebra de Boole. Yo puedo guardar la información en este tipo de variables. Condición 1, condición 2, condición 3. Y en cada una de las condiciones yo voy a guardar las comparaciones que estábamos haciendo. Y en lugar de hacer las comparaciones en el if, puedo usar las variables. Y estas variables me tienen que terminar dando el mismo resultado. Fíjense que estoy declarando también las variables acá porque como permanentemente se está declarando ahí algo, entonces como permanentemente se está declarando ahí la variable y se está utilizando, entonces la puedo usar sin problema. Estas variables que yo acabo de crear, que son del tipo booleano, si yo quiero, puedo hacer operaciones entre ellas. Esas operaciones van de la mano de lo que hay por acá, que es, si yo tengo dos condiciones y utilizo el operador AND entre ellas,
Cuando dos condiciones son verdaderas y utilizo el AND, el resultado siempre va a dar verdadero. Si alguna de ellas es falsa, el resultado en general va a ser falso. Entonces, ¿cómo lo puedo llevar esto acá? Vamos a tratar de sacar esto y vamos a decir, esto vamos a sacar de acá. Si yo tengo la condición 1 y la condición 2 y la condición 3, entonces se va a dar lo mismo que ese if anidado que teníamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de andar teniendo tantos if uno adentro del otro, yo lo que puedo hacer es representarlo de esta manera. Si se da la condición 1 y se da la condición 2 y se da la condición 3, todo esto quiere decir que va a ser verdadero, porque se dieron las tres condiciones, que es lo que vemos en esta tabla. Cuando se dan esas tres condiciones, se va a ejecutar lo que hay adentro. Pero si alguna de estas condiciones es falsa, como indica acá esta tablita, si alguna de las condiciones es falsa, esto va a ser falso. Entonces, el resultado termina siendo de que un cachito. Entonces, termina siendo de que me ayuda a reducir la cantidad de if que estoy utilizando. Cuando lo vemos andando, ¿qué sucede? Si yo estoy en Gold Mouse ubicado en la mitad de la pantalla, es muy probable que la condición 1 es la que está fallando. Si yo lo tengo acá, en esta ubicación, la condición 1 va a estar, es más, vamos a imprimir las condiciones. Y fuera de la pantalla es todo falso. 3 falsos es... Va a ser falso, sí, siempre va a ser falso porque afuera de la pantalla, dadas ciertas condiciones, no funciona el mouse, no lo está detectando. ¿Por qué no te gusta? Ah, bueno. Miren que acá hay un temita con Profe, usarlo en otro. ¿Sí? entonces, ejemplo, ¿no? Si usáramos el ejemplo que hoy mostraste del compañero en el trabajo semanal, ¿no? Y hubiese Sí. usado booleano, ¿podría todo haberlo puesto en un solo if o no? ¿Cómo sería eso? No, porque el escenario que él tenía, él no tenía if anidados, él no tenía un if adentro de otro. Él tenía Ah, escenarios son de todas else else. if. Está bien, Esto aplica perfecto. cuando uno tiene un if y adentro otro if y adentro otro if. En esos casos es donde uno puede reemplazar esa condición, esa porción de código, digamos. Está, perfecto. ¿Mm? Bien, esto por acá, 350, 300, vamos a bajarle un cachito a esto. Y vamos a subir un poquito este. Profe, una Sí, consulta. Capaz que ya lo dijiste, pero ¿se tenían que dar dime. las tres condiciones para que se ejecute lo siguiente? No se puede dar solo una ni dos, en este caso. No se puede dar una ni dos, tienen que ser las tres, tal cual. Así es. Bien. Esperen que ya guardo este como 3. Entonces, ejecutamos esto, pero ahora va de la mano. Fíjense cómo van cambiando los operadores. La condición 1 que hablaba de la mitad de pantalla ya me da falso. ¿Sí? Ya esa condición da falso. Quiere decir de que en mitad de la pantalla no, yo tengo que estar de este lado. Ya cuando esa condición sea falso, quiere decir que en el código está al ser una de estas falsas, ya todo el resultado es falso. Entonces, si yo hago clic, no me va a dar bolilla. Directamente el contador no lo va a incrementar. Si yo estoy en esta zona, fíjense que toda la condición 1 y la condición 2 son verdaderas. Pero la tercera, que es la que tiene que ser menor que este valor, que 200, es falsa, entonces no le da bolilla. Si yo estoy acá, pasa algo similar. Tengo dos condiciones verdaderas, pero una que es falsa. Entonces sigue dando falso. Pero si yo me meto dentro de esta zona, como se dan todas las condiciones,
ahí sí se va a ejecutar ese código. Entonces, lo que tienen lo que veníamos viendo hasta ahora de condicionales era, trabajábamos con comparaciones, que las podemos seguir haciendo igual, pero tal vez puede ser un poquito menos legible. Trabajamos con comparaciones, que hacíamos una comparación y si queríamos hacer algo más, poníamos otra comparación adentro, y si queríamos hacer otra comparación más, hacíamos otra comparación adentro. Entonces, los operadores, como el AND, perdón, nos resuelven esos escenarios. Hay otro operador más, que es el OR, pero ya se me acabó el tiempo, y lo voy a poner por acá. Supongamos que yo quiero descontar. ¿Sí? Entonces, Perdón, yo profe, quiero... una consulta más. Dime. ¿Eso también se puede hacer dentro del else? ¿Qué cosa? Esto que estás haciendo, estas condiciones todas Se juntas. puede hacer adentro de un else if, porque fíjate siempre es una condición. Si vos tenés un else solo, lo único no lo podrías hacer porque el else termina siendo, si se da esta condición, hago esto. Si no, o sea, si no se da esta condición, hago otra cosa. Si vos tuvieses otro if, ahí sí podrías poner condiciones, más condiciones. Con el else solo no. Lo que yo quería mostrarles era también este otro escenario. Este ya lo había... Esperen que me aseguro de esto. Guardamos. Y el otro escenario es... Yo ahora me interesa que solo con que se cumpla una condición, una de todas las condiciones, se pueda hacer clic. Lo vamos a guardar así, como 4. Ese es el operador OR, que lo que dice es, si alguna de las condiciones es verdadera, entonces el resultado es verdadero. Entonces acá está pasando algo similar. Hoy, cuando se tenía que dar que todas las condiciones sean verdaderas para que yo al hacer clic acá se incremente. Como estoy utilizando el operador OR, como ya una se cumple, ya funciona. Pero si hago clic en otro lado, por ejemplo, acá, que tenemos dos falsas y una verdadera, con que se cumpla una sola, el contador funciona. Si tengo una zona, no voy a encontrar una zona que sea todo falso, a menos que haga una trampa, no, ahí va a ser todo true. No, no voy a tener una zona que todo sea falso, porque siempre alguna condición está valiendo. Pero si tuviese todas falsas, recién ahí el contador no funcionaría. Cuando sacás el mouse de la pantalla de processing, queda guardado el valor que tomó el draw, digamos, y queda guardado ese. Digamos, no retorna un mouse X null, por ejemplo, o indefinido. Leo. Claro, no sé por qué lo mencionaba. No. Yo igual tenía Porque... presionado el control, Ah, Con el ok. control podés jugar. Claro, no, No, porque el clic, preguntaron ahí antes está. recién qué pasaba si sacabas el mouse de la pantalla de processing. Si uno saca el mouse y ya, como dice todavía, se quedaba nada más, se queda con el último valor. Pero si vos haces clic y sacás el mouse, Processing te sigue leyendo por afuera de la pantalla. Yo ahora tengo el mouse presionado Claro. y fíjense que me sigue leyendo acá, está dando una condición y yo me estoy moviendo por afuera de la pantalla. Pero es como una trampa eso, no aporta mucho. El tema es, bueno, estos son, en la próxima clase nos vamos a profundizar más el tema del OR y el AND. No quería irme sin presentárselo, porque también en parte el trabajo práctico número 2 es trabajar con estos AND y con los OR. Martín, vos preguntabas si es variable, hay que declararla. Son variables. Todo lo que son variables, sí o sí, en algún punto hay que declararlas. ¿Sí? No podés usar variables sin declarar. Processing no te lo permite. Joaquín, una consulta ya que terminó el semanal, no puedo entregar. ¿Hay otra fecha? No, el semanal ya terminó. Ya finalizó el semanal, Joaquín. Ahora tenés oportunidad para otro trabajo. Profe, tengo otra consulta. Sí. Sobre el tema del booleano. Viste que vos explicaste al principio que el booleano funcionaba entre ceros y 1.
Sí, en realidad nosotros en lo que es programación y depende del lenguaje de programación, son valores true o false. ¿Sí? O false, sí. El álgebra de Boole está pensada generalmente por la electrónica y en electrónica es como valores de tensión positivos y negativos y se termina Todo como código traduciendo binario, en digamos. ceros y uno, en código binario, tal cual. Tal cual. Sí. Pero nosotros Ah, no vamos a manejar ceros y uno. está bien, está bien. Esa era mi pregunta, porque no sabía No. si acá el processing lo lee como en ceros y uno o no, o... No, 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 no. Si vos pones 0 y 1, eso, si yo le pongo acá 0, por ejemplo, creo que Processing me va a decir no. Yo le tengo que poner true, no. Le tengo que poner true, no. Le tengo que poner true. Ahí está. Todo con minúscula, true o false. Esos son los Ah, valores que acepta un booleano. Y también perfecto. esto varía de acuerdo al lenguaje de programación. Hay lenguaje de programación que es con mayúscula, hay lenguaje de programación que es así, va variando de lenguaje en lenguaje. Está perfecto, gracias, profe. No hay problema. Voy a ver un poquito más el chat. A ver cómo viene. Dibuja Bueno, esa leo acá. rayita, ¿Cómo? la rayita vertical. ¿Con qué Ah, tecla? la barra del orden. No, no, no Ah, entendí el a qué pipe. se refería. Este es el pipe, se llama la. Depende del teclado. En el caso mío es el Alt GR y la tecla que está arriba del tab. Pero todo depende del teclado. Sí. Eh, lo van a encontrar en general se encuentra por ahí. No, no sé, a ver, el teclado. Sí, arriba del tab lo van a encontrar y con el Alt GR tendría que andar. Bien, chicos, de mi lado yo ya terminé, ¿sí? Lo que es la clase, así que están todos liberados. Los que quieran hacerme alguna consulta, yo ya voy a Perfecto, parar gracias, la profe. Hasta luego. grabación. Chao chicos, nos vemos. Yo voy parando la grabación. Detener. Profe.